Y vamos a orar, hermanos. Padre bueno, santo y justo, te alabamos, bendecimos y agradecemos tu misericordia de reunirnos un miércoles más. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer. Pero hay tantas cosas que aprender, Señor. Hay tantas cosas que corregir. Tu palabra es ese escáner que confronta nuestro corazón con tu verdad. Danos un corazón humilde para aceptar la autoridad de tu palabra y para que seas tú quien trabajes en nosotros y corrijas lo deficiente, Señor, para que puedas tú edificar en nuestros corazones tu palabra, tu voluntad y nosotros honrar tu nombre. Es en Cristo en quien te pido esto, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Seguimos con nuestro estudio de la conciencia y el tema de hoy es, ¿qué tan consciente eres de tu conciencia? ¿Qué tan consciente eres de tu conciencia? La Biblia nos muestra la relevancia de la conciencia. Y yo te preguntaría, ¿qué te lleva a ignorar tu conciencia? La Biblia nos señala que hay conciencias limpias, hay conciencias sucias, hay conciencias débiles, hay conciencias fuertes, hay conciencias cauterizadas y hay conciencias congruentes. ¿Qué te lleva a manchar tu conciencia? ¿Qué circunstancias te llevan a negar la fe, a negar a Cristo y así manchar tu conciencia? ¿Serán las expectativas no resueltas lo que llene de incomodidad, de falta de contentamiento tu vida y por eso muestras desagrado, desconfianza y hasta incredulidad que lleva a la desobediencia? ¿Serán esas expectativas no resueltas que te llevan a actuar en forma independiente de Dios? ¿O qué tal tus preocupaciones, tus angustias, tus temores por circunstancias que no se han presentado aún? Tenemos temores del futuro, tenemos temores de lo que no sabemos, y esos temores nos llevan a desconfiar en Dios y a buscar tomar soluciones cuando no se ha presentado nada. O tal vez es el temor cuando enfrentamos una circunstancia adversa que paraliza nuestra fe y no nos permite actuar en obediencia a Dios. O tal vez un problema personal. ¿Qué tal una acusación injusta? Nos llena de ira, nos lleva a responder con la carne, nos lleva a actuar de una manera que no muestra que somos hijos de Dios. ¿Qué tal estar ante una autoridad que tiene la decisión sobre algo que nos afecta? Trabajo, estudios, libertad quizá, por algo que se nos imputa, y eso nos lleva tal vez a manchar la conciencia o a cauterizarla para hacer algo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué tal ahora con lo que el mundo vive, que seamos confrontados con ese estilo de vida y no seamos capaces de mantener firme la fe por temor a las represalias de un gobierno que ignora a Dios y que no entiende el diseño de Dios? Una conciencia limpia es una conciencia congruente. El salmista en el Salmo 15 inicia con una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El anhelo de todo creyente es estar en la presencia de Dios, en la eternidad. Y esta pregunta la responde el salmista.
Versículo 2, el que anda en integridad y hace, literalmente practica, vive la justicia y habla verdad en su corazón. No se engaña a él mismo, habla la verdad y reconoce en su corazón lo que es, lo que no es. El que no calumnia con su lengua, dice el versículo 3, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Eso es hablar la verdad en el corazón. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Eso es integridad. Eso es conciencia limpia. El que aún jurando en daño suyo, el que aún aceptando las responsabilidades de sus actos, su fe no cambia. Dice, termina el salmo, no voy a leerlo todo, me falta un versículo. El que hace estas cosas no resbalará jamás, permanecerá firme. La limpia conciencia es evidencia de santidad, de integridad, de congruencia entre lo que se cree, se habla y se hace en la vida diaria, sin importar las circunstancias que experimentemos. Sin importar las circunstancias que experimentemos. El apóstol Pablo dio ejemplo de lo que afirmó el salmista. El salmista dijo, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Y Pablo muestra esa convicción y esa congruencia. Y por eso puede decir en Hechos 23:1, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Tenemos que entender el contexto de esta declaración de Pablo. El contexto lo encontramos desde el capítulo 21 del libro de Hechos. En el capítulo 21 se nos narra la profecía de Agabo, quien anunciaba el arresto de Pablo en Jerusalén, ahí en los versículos 10 al 14. Lo que se cumplió en la visita de Pablo a Jerusalén y estando en el templo, fue arrestado, como lo narran los versículos 27 al 30. El apóstol, una vez arrestado, presenta una primera defensa ante el pueblo. Esto ya está en el capítulo 22, versículos del 1 al 21. Pero lo que está diciendo Pablo, el pueblo judío, lo considera una blasfemia y por eso se subleva y golpean a Pablo, le quieren quitar la ropa, tienen un deseo de matarlo. Por lo tanto, le dan aviso al tribuno y el tribuno viene y literalmente rescata a Pablo del pueblo y lo salva. Pero al saber el tribuno que Pablo era ciudadano romano, lo envió ante el concilio. ¿Y qué es el concilio? El concilio es el Sanedrín. Y es ahí donde Pablo, en el capítulo 23, versículo 1, expresa esta firme convicción. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Pablo no se dejó intimidar ni por la profecía, ni por el rechazo y los golpes del pueblo. No se dejó intimidar al estar frente a la autoridad espiritual de los judíos. Pablo conocía a algunos de ellos. De seguro algunos de los que estaban ahí habían sido compañeros de Pablo cuando estudiaban a los pies de Gamaliel. Tal vez alguno fue un compañero de Pablo cuando Pablo persiguió a la iglesia y consintió con la muerte de Esteban. Es por eso que Pablo los mira con atención. Su mirada no refleja temor o angustia, refleja la convicción de la inocencia, refleja la confianza en su conciencia y en Dios.
y les dice varones hermanos. Lo habitual hubiera sido dirigirse al Sanedrín como gobernantes del pueblo o ancianos de Israel, pero les dice varones hermanos y les afirma, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo no apela a su conocimiento teológico. Pablo no apela a su raíz hebrea, farisea. Pablo no apela a su experiencia ministerial ni a sus relaciones con el Sanedrín. Pablo pone como testigo de su actuar a Dios. Y hermanos, eso es tener una conciencia limpia. Poner de testigo a Dios. Tal vez nunca hemos sido acusados ante un Sanedrín, pero tal vez nuestra esposa nos acusa de algo. Nuestros jefes, nuestros hermanos, nuestro corazón. Podemos poner como testigo a Dios de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que hacemos o de lo que no hacemos. El que Pablo haya vivido y haya declarado que ha vivido con toda buena conciencia delante de Dios no significa que era impecable. No significa que todas sus acciones siempre hubieran sido correctas. La conciencia de Pablo le había permitido una vez perseguir a los cristianos, consentir con la muerte de ellos. Significa que Pablo no sentía culpa por nada de lo que había hecho o dicho y por lo cual había sido apresado. Esa buena conciencia indica que no había causa por la que se le pudiera acusar delante del concilio. El testimonio personal sobre su conciencia está relacionado con Dios. Pone a Dios por testigo. Es la expresión de un creyente cuya conciencia no tiene que ser reprendida. Él mismo no se reprende y pone no solo como testigo, sino como juez a Dios. En la noche, Pablo recibió revelación de Dios, afirmándole que así como testificó de él en Jerusalén, lo haría en Roma. Y el Sanedrín lleva a Pablo ante el gobernador Félix, porque el Sanedrín no tenía autoridad para quitarle la vida a nadie. Y buscan que la autoridad romana sancione a Pablo. Podemos ver, primero es el pueblo el que golpea a Pablo. Después es el Sanedrín. Ahí en el texto dice que cuando empezó a hablar Pablo, si el sumo sacerdote ordenó que le golpearan y lo abofetearon. Ahora va ante la autoridad política, ante el gobernador Félix. Y ahora sí voy a pedirle a Daniel Wong que nos comparta Hechos 24 del 10 al 16, por favor. Con mucho gusto. Gracias, Daniel. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gracias, Daniel. ¿Qué declaración de Pablo? Narra a qué había ido a Jerusalén. Hace 12 días llegué a adorar a Jerusalén. Dice, no hice ningún escándalo, no ofendí a nadie, no amotiné a la multitud, ni en el templo ni en las sinagogas en la ciudad. Nadie puede probar esas cosas de las que se me acusan. El versículo 14. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y porque así sirvo a Dios, y porque creo en toda su palabra, y porque tengo la esperanza segura en que Dios va a resucitar a los muertos, a los justos y a los injustos. Por eso procuro, pongo el empeño en tener siempre una conciencia que no ofenda a Dios ni a los hombres. La conciencia de Pablo concordaba con su profesión de fe. Él creía en la resurrección de justos e injustos para comparecer delante de Dios. Por esa convicción, él vivía procurando, esforzándose, luchando por mantener una conciencia que no ofenda a Dios y que no ofenda a los hombres. Esa es la convicción de un creyente. Tengo que relacionar mi conciencia con la palabra de Dios. Un día voy a estar delante de Dios. Estoy delante de Dios porque Él me ve, me conoce. No puedo ocultarle nada. Estoy delante de Él. Y tengo que luchar por mantener una conciencia que no le ofenda a Él. Que intenciones, motivos, pensamientos no sean contrarios a Él. Hoy platicaba de que no hemos entendido lo que es la vida cristiana. Nos estamos conformando con ilusión a que somos salvos, a que nos vamos a ir al cielo, a que Dios ha perdonado nuestros pecados, pero nuestra manera de vivir no cambia. No somos conscientes de la conciencia. No somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros, a través de nosotros, por medio de su gracia. Y yo le decía a esta hermana, mientras no entendamos que la vida cristiana es una lucha desgastante con nuestros pensamientos, con nuestros motivos, con nuestras intenciones, con nuestro corazón, no vamos a entender lo que es la salvación. No vamos a entender lo que es la gracia. Y nos vamos a seguir ilusionando con que Cristo pagó en la cruz mis pecados y yo puedo vivir alejado de Él cuando no quiero que se meta en mi vida, acercándome a Él cuando tengo una necesidad o un temor. Y mi vida es un vaivén de inestabilidad, porque no estoy luchando por mantener una conciencia limpia, pura y sobre todo congruente con la fe que he declarado tener en el Salvador.
La conciencia honesta de Pablo lo era tanto delante de Dios como de los hombres. No es posible entender la gloria de Dios por el testimonio de una vida que no vaya acompañada de obediencia a Dios, de una vida sometida a la autoridad de Dios, de una vida que entiende para qué fue transformada. Hermanos, la Biblia dice que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y que Dios nos ha colocado en buenas obras para que andemos en ellas, para que caminemos en ellas, literalmente para que vivamos y mostremos las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras es mostrar la transformación del corazón. Las buenas obras no es repetir versículos. Las buenas obras no es predicar y predicar y de predicar. Las buenas obras es mostrar la gracia de Dios en obediencia a su palabra. Las buenas obras es mostrar con nuestro estilo de vida lo que Dios ha hecho en nosotros y de nosotros. Y Pablo está mostrando con buenas obras lo que es. Es un siervo de Dios. Mateo 5:16 nos dice, en el Sermón del Monte, Jesucristo está enseñando y el Salvador afirma, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos que ser honestos, nuestra conciencia nos lleva al orgullo. Nuestra conciencia quiere mostrar la luz de las obras para que nosotros seamos glorificados, honrados, reconocidos. Pero Jesús dice, las buenas obras son para que glorifiquen a Dios, no para que nos glorifiquen a nosotros, para que glorifiquen a Dios. Esta luz no alumbra al creyente. Esta luz permite que el creyente refleje la de Dios, la de Cristo. Por lo tanto, una conciencia congruente, limpia, es la que camina dando testimonio de lo que Dios ha hecho en el corazón. Las buenas obras son evidencia visible de la fe salvífica. Las buenas obras no se hacen para ser santos, sino porque Dios nos ha hecho santos. No es suficiente que los hombres escuchen el Evangelio de nuestra boca. Es necesario que los hombres vean el Evangelio en nuestras vidas. Regresando a Hechos, Pablo, con su testimonio, mantiene su conciencia honesta y no tiene empacho decir que es honesta delante de Dios, del Dios que lo conoce todo, que lo ve todo, que lo sabe todo, y de los hombres. Pero Félix, nos narra Hechos, es sustituido por Festo. Festo recibe la visita del rey Agripa. Festo, hablando con Pablo, no encuentra Festo ninguna culpabilidad en Pablo, pero como Pablo había apelado al César, Festo dice, pues te vas con el César, te vas a Roma. Recordemos que Dios le había dicho a Pablo, así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Y llega el rey Agripa. Y el rey Agripa, Festo le comunica la situación de Pablo. Y el rey Agripa se interesa en escuchar a Pablo. ¿Y qué fue lo que argumentó Pablo ante el rey Agripa? Ahora sí, más versículos. Vayan a Hechos capítulo 26. Hechos 26.
Le voy a pedir a Marlon León que nos lea los tres primeros versículos. Los tres primeros versículos. Y después le voy a pedir a Daniel Vilchis que nos lea del versículo 4 al versículo 11. Vamos a los tres primeros. De acuerdo. Agripa II dijo a Pablo, ¿se te permite hablar en tu favor? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pablo inicia su defensa manteniendo el mismo tono de la defensa que tuvo anteriormente. No se amedrentó, sino con un dominio propio sorprendente, se expone ante el rey, le reconoce al rey su conocimiento que tiene de la vida de los judíos, de las tradiciones de los judíos, de los testimonios de los judíos, y va a iniciar su defensa. Y el primer punto que va a tocar Pablo es su testimonio de lo que fue Pablo. Ahora sí, versículos del 4 al 11, por favor. De Hechos 4. No, Hechos 26, versículos 4 al 11. Y en lo que lo encuentras, le voy a pedir a Sergio González que nos comparta versículos 12 al 18 de este capítulo 26. Vaya. Todos Adelante. los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, de mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde que hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, riendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que había hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Gracias, ¿Hasta David. ayuda? Sí, hasta ahí, gracias. Pablo cuenta su testimonio de lo que era. Su conciencia está limpia a pesar de lo que fue. A pesar de su incredulidad, a pesar de su religiosidad, a pesar de perseguir a Cristo, a pesar de matar a los creyentes. Pablo dice, mi conciencia está limpia. ¿Cuántos creyentes viven en el pasado? ¿Cuántos creyentes no pueden perdonar su estilo de vida anterior y siguen cargando con la culpa y la vergüenza por lo que hicieron? Y eso no les permite tener una conciencia limpia. Y eso no les permite vivir una genuina humildad, porque ellos mismos, sí, no se sienten perdonados porque ellos mismos no se han perdonado.
y siguen cargando culpas que Dios ya quitó, que Dios ya canceló, y se autoengañan. Lo que Dios permitió que viviéramos antes de Él fue para direccionarnos hacia Él. Dios mostró misericordia. Dios preservó nuestra vida porque Él había determinado que un día seríamos salvos por su gracia. Pondríamos nuestra fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y preservó nuestra vida de peligros cuando andábamos sin Cristo, sin esperanza, cuando vivíamos de acuerdo a nuestra carne, a nuestra concupiscencia. Él preservó nuestra vida y preservó la de Pablo y preserva la de todo aquel que es llamado a la salvación. Pablo continúa y ahora muestra el contraste que debe mostrar la vida de todo genuino creyente. En los versículos 12 al 18, Pablo narra su conversión, lo que ahora es. Adelante, versículos 12 al 18. Sí, dice la escritura, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias, Sergio. Sí, pastor. Pablo reconoce lo que es. Pablo se somete al señorío de Cristo. Pablo es transformado por la gracia de Cristo. Pablo iba, dice el versículo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes para perseguir a los cristianos. Pero tuvo un encuentro con Cristo. Pablo iba a pecar. Justificaba su conciencia, su legalismo, su religiosidad, pero también su ignorancia. Como muchos de nosotros. Teníamos religión, pero éramos ignorantes. Y en medio del camino del pecado, la luz de la esperanza tocó nuestro corazón y fuimos convertidos. Ya no éramos lo que éramos. Ahora Cristo nos había salvado y hecho siervos de Él. Qué importante es saber lo que somos, porque lo que somos va a determinar lo que hacemos. Qué importante es estar conscientes de que en nuestra conciencia debemos reconocer lo que Dios ha hecho de nosotros, hermanos.
Y ahora Pablo va a mostrar con hechos su genuina conversión. Y le voy a pedir ahora a Benjamín Jaramillo que nos lea del versículo 19 al 32 lo que Pablo hace. Ya vimos la primera parte, lo que Pablo fue, la segunda, lo que Pablo es, y la tercera, lo que Pablo hace. Cuando estés listo, Benjamín. Perdón, pastor, estaba yo perdido en el libro. Hechos 26, Perdón. versículos 19 al 32. Gracias. Hechos 26. 19. Del 19 al 32. Ok. Dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aun a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se nos ha hecho en secreto. No se ha hecho en secreto. Síguele hasta el 32. Perdón. Rey Agripa, versículo 27. ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarán a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, hablaban entre ellos diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado a César? Gracias, Benja. Sí. Gracias. Lo que Pablo hace. ¿Qué hace Pablo? ¿Cuál fue el argumento de la defensa de Pablo? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Pablo no ocupó otra cosa. Pablo incluso confrontó a las autoridades con la verdad de Dios y las autoridades no sabían qué responder, reconocían su inocencia, pero Pablo no se apartó de la verdad de Dios, esa verdad que lo había transformado. Por eso inició diciendo lo que era, después lo que Dios hizo y después por qué fue detenido, por obedecer a Dios, por obedecer a Dios. Eso es lo importante para mantener una conciencia limpia. Pablo nos muestra los ingredientes de una conciencia congruente. Una conciencia congruente está centrada en los propósitos de Dios, no en los nuestros. La idea de tener una conciencia limpia es una forma abreviada de decir no encuentro nada malo en lo que he hecho.
La visión que Pablo tenía de sí mismo se basaba en la ley y en los profetas. Su estándar era Dios, no su testimonio personal o su experiencia, sino Dios. Pablo estaba unido a los propósitos de Dios. Nuestra conciencia no solo opera para hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Una conciencia congruente con la fe que declaramos debe alinearnos con los propósitos de Dios. En segundo lugar, la conciencia congruente descansa en la verdad de Dios. No importa cómo vea la gente el mundo, no importa cómo nos vea la gente a nosotros. A Pablo le dijeron que su mucho conocimiento lo estaba volviendo loco. Bueno, Pablo era un hombre conocedor de la ley, fariseo de fariseos, estricto, tan estricto que las propias autoridades le daban cartas para perseguir a los cristianos. Pero ahora que manifiesta la verdad de Dios, que manifiesta quién es Jesucristo, la obra de Cristo, el evangelio del arrepentimiento, la esperanza de la resurrección, el juicio de Dios, entonces ahora le dicen que está loco. La verdad de Dios confronta el corazón del ser humano. Y el ser humano rechaza a Dios. Hoy tal vez a nosotros no nos digan como a Pablo que estamos locos, pero sí nos dicen fanáticos. Sí nos juzgan, sí nos critican, porque estamos centrados en Cristo. Pero aún así, la verdad de Dios es suficiente para confrontar nuestra conciencia. Conocemos la verdad de Dios, pero Pablo vivió la verdad de Dios y sufrió por la verdad de Dios. Estamos viviendo la verdad de Dios y aún aceptamos el sufrimiento por mantener la verdad. ¿Qué dijo el salmista? Salmo 15. El que aún jurando en daño propio no por eso cambia. No, no son las circunstancias ni las amenazas, no es el temor, no es la angustia, no es la escasez, no es la crítica, no es el juicio de los demás lo que nos debe hacer cambiar nuestra fe. Debemos afianzarnos en la verdad de Dios. Cuando una persona que no tiene el Espíritu Santo habla de la conciencia, siempre manifiesta una conciencia alineada a sus intereses egoístas y pecaminosos. Siempre busca justificar lo que hace o lo que no hace. Pero un creyente no tiene que justificar nada, porque ya ha sido justificado por Cristo. Un creyente solo tiene que obrar conforme a los propósitos de Dios. Un creyente tiene como sustento de su vida la verdad divina, como guía de su vida la verdad divina y como propósito de su vida la verdad divina. La conciencia nos hace conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Por eso la pregunta es, ¿eres consciente de tu conciencia? Y tercer punto, la conciencia congruente da testimonio de hacer la voluntad de Dios. Pablo era consciente de que ya no era un perseguidor de Cristo, ahora era un aliado con Cristo. Ya no ignoraba a Cristo, ahora honraba a Cristo. ¿Cómo?
haciendo lo que Cristo le dijo que iba a hacer en el camino a Damasco. Vas a llevar el evangelio a los gentiles y aún vas a sufrir por eso, pero yo voy a estar contigo. Y Pablo tomó la convicción de hacer lo que Cristo le mandó a hacer a pesar de las circunstancias. Y así, haciendo lo que Cristo le mandó a hacer, pudo decir, tengo una conciencia limpia delante de Dios. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y tengo una conciencia de delante de los hombres, porque la verdad de Dios no ofende a ningún hombre. El hombre puede rechazar la verdad de Dios, pero la verdad de Dios no ofende. El amor de Dios no lastima, hace bien a todos. La misericordia de Dios no es gravosa. La paciencia, el perdón, no daña a nadie. La conciencia nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a comprender los desafíos únicos que enfrentamos como creyentes. Es la forma en que Dios aplica personalmente su verdad a cada uno de nosotros. Una de las cosas que sabemos acerca de Jesús es que Él era perfecto. Esto significa, por supuesto, que vivió sin quebrantar la ley de Dios, pero también significa que siempre estuvo en plena sintonía con su conciencia. He hecho la voluntad de mi Padre. He acabado la obra que me encomendaste. Y el creyente tiene que imitar al Salvador. Y el Salvador nos ha dicho, tienen que vivir a mi manera y tienen que compartir el Evangelio. Esa es su tarea. Vivir en santidad y compartiendo mi palabra. Esa es su tarea. Dado que la conciencia obliga a la persona a cumplir el más alto nivel de norma que posee, los creyentes tienen que establecer esa norma al máximo nivel mediante el reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios. Y otra vez la palabra de Dios nos confronta. Hoy sabemos más de la palabra de Dios que hace mucho tiempo. Hoy tenemos más información de la palabra de Dios, más acceso a la palabra de Dios, a los idiomas originales. Hoy estamos sobreexpuestos de información bíblica y teológica. Pero nuestras vidas no cambian. Seguimos apáticos, seguimos estacionados, porque nuestra conciencia la hemos silenciado y no reconocemos lo que somos. Y al no reconocer lo que somos delante de Dios, salvos por gracia, siervos por convicción, no hacemos lo que Él nos mandó a hacer. El apóstol Pedro ordenó a los creyentes, tengan buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que no nos duelan las críticas por ser fieles a nuestra esposa. Que no nos duelan las críticas por perdonar al que nos ha ofendido y hasta traicionado. Que no nos duelan las críticas por no faltar un domingo a la congregación a alabar y adorar a Dios. Que no nos duelan las críticas por no seguir el camino de los que no conocen a Dios. Que nos juzguen y nos critiquen por ser fieles al Salvador. Eso es alabanza a Dios. Los creyentes debemos guardar la pureza de nuestras conciencias, ganando la batalla por la santidad en su interior. En el interior es donde opera la conciencia. Debemos ganar la batalla de la santidad. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, escribió, porque nuestra gloria, nuestro reconocimiento es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
¿Cuál es el testimonio que nos da nuestra conciencia hoy con relación a cómo tratamos a Dios y cómo tratamos su palabra? Podemos decir como Pablo, nuestra gloria es que nuestra conciencia está limpia. Nos da testimonio de que estamos honrando a Dios a pesar de las circunstancias adversas como vivió Pablo. Pablo invoca aquí el testimonio de la conciencia. La conciencia conecta nuestra confianza en Dios con lo que hacemos. La conciencia congruente es la que reconoce lo que éramos y ya no somos. La que se goza en lo que Dios nos ha convertido y con convicción hace lo que Dios nos demanda, nos capacita a hacer. ¿Somos conscientes de nuestra conciencia, hermanos? Oremos. Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este estudio, por tu palabra, por el ejemplo, por el testimonio de Pablo. Una conciencia que era contraria a ti. Tu gracia la convirtió en una conciencia convencida de proclamarte, de respetarte, de honrarte, de sufrir por ti. Una conciencia limpia que no te ofendía y que no dañaba a los hombres por hacer lo que tú le mandaste hacer. Padre, hoy reconocemos que no tenemos esa conciencia limpia. Hoy reconocemos que toda la información que hemos recibido de tu palabra no la hemos obedecido, no la hemos puesto en práctica. Y así no mantenemos una conciencia pura. Mantenemos una conciencia que te ofende con nuestra desobediencia, con nuestra insensatez, con nuestra necesidad, con nuestra necedad, con nuestra rebelión. Señor, si tú mandaste a Cristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y convertirnos y darnos santidad, Señor, que entendamos el precio de la salvación para que podamos vivir mostrando la santidad que muestra esa salvación. Danos esa convicción, Señor, de tener una conciencia limpia delante de ti, de confesar nuestros pecados para que tú nos limpies, y danos la firmeza de la fe que se muestra en obediencia, no en conocimiento intelectual, sino en una práctica de lo que tú nos has enseñado. Bendice a mis hermanos, obra en sus vidas y en sus corazones.